Hola, bienvenidos a todos los que se conectan a este evento de Industrias 4.0, desde la formación hasta la implementación en Colombia, un evento organizado por el SENA con apoyo de Siemens. En breve iniciaremos la conferencia denominada La Metrología y las Industrias 4.0 a cargo de un experto del Instituto Nacional de Metrología, quien nos comentará cómo se integra este campo en el país con la modernización del sector productivo. Asimismo, los invito a no dejar pasar la oportunidad de visitar el pabellón de proyectos de investigación al que pueden acceder desde el lobby del evento, donde encontrarán casos reales que se están desarrollando dentro del SENA junto con el talento humano para combinar lo que es la tecnología como desarrollo de software, realidad aumentada, automatización, entre otros. Muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho poder estar en este evento. Yo sé que el SENA ha venido a lo largo del año adelantando una serie de actividades en procura de difundir lo que coloquialmente llamamos la cultura de la metrología, pero algo mucho más importante. Aunado a esto, con lo que denominamos la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Y de ahí la importancia de que vayamos explorando y abriendo los canales para irnos integrando en este nuevo reto para la humanidad y específicamente para el campo de las mediciones. Entonces, voy a estar compartiendo con ustedes algunas experiencias desde el instituto y de lo que se viene adelantando aquí en Colombia en procura de integrarnos a esta nueva etapa del desarrollo industrial y, por supuesto, de la humanidad. En el contenido que vamos a ir adelantando, vamos a presentar algunos antecedentes. Vamos a basarnos en una experiencia del Instituto Alemán de Metrología, que es el PTB. ¿Qué avances ha venido teniendo el instituto con relación con relación a la infraestructura de la calidad en procura también de integrarse mancomunadamente a este esfuerzo? ¿Y qué nos espera hacia el futuro, en donde seguro que están ustedes también invitados a ser parte de estos retos? En primera instancia quiero conversar un poco que Colombia no es ajeno a estos retos. Y efectivamente, desde, diríamos, años anteriores, ha venido trabajando en los COMPES. Desde el año 2000 prácticamente Colombia inició con el COMPES 3072 de la Agenda de Conectividad, que fueron como los primeros trámites que se hicieron para que Colombia atendiera sus servicios en línea. Se establecieron la ventanilla única, se estableció el plan para Internet gubernamental y demás. Es decir, que allí comenzó, diríamos, un proceso de transformación digital desde el mismo Estado. Luego, en el 2010, tenemos el COMPES 3620, que plantea los lineamientos para la política e impulso del comercio electrónico en Colombia. Fíjense que ya pasamos de algo como muy doméstico, a pensar que los sistemas electrónicos eran un medio para facilitar el comercio. Luego viene también en el mismo año el COMPES 3650, que es la estrategia de gobierno en línea, que muchos conocemos, en donde comenzó una política y se inicia desde allí la reducción de trámites para que muchas de las actividades las podamos hacer a través de los sistemas y las plataformas virtuales. En el 2015 tenemos el decreto 1078, que implementa las estrategias de gobierno en línea con 4 componentes: tecnologías de la información y las comunicaciones para los servicios,
para el gobierno abierto, para la gestión, para la seguridad y privacidad en la información, que es uno de los retos grandes para esta nueva era digital. Más adelante, en 2018, se plantea entonces los principios orientadores y componentes habilitantes dirigidos al funcionamiento de las entidades públicas y la relación Estado, con el COMPES 3920, que es la Política Nacional de Explotación de Datos Big Data. Es decir, que ya fuimos evolucionando desde el año 2000, en donde comenzamos a tener los primeros trámites en línea, a pensar en el Big Data, es decir, en el manejo, la analítica de datos y comenzar a conocer un poco todo este entorno y, por lo tanto, convertirlo en esto en un activo generador de valor social y económico para el país. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en el capítulo 7, Pacto por la Transformación Digital de Colombia, se hace énfasis en la masificación de la Internet y en la inclusión digital. Por último, tenemos el COMPES 3975, que es la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Es decir, que aquí ya desde el mismo Estado se está planteando los retos para que existan estas plataformas que le permitan al sector industrial y a la sociedad irse armonizando y trabajando en este sentido. Para eso se tienen objetivos estratégicos como disminuir las barreras que impiden la incorporación de tecnologías digitales en el sector privado y en el sector público para facilitar la transformación digital del país. Crear condiciones habilitantes para la innovación digital, de nuevo, tanto en el sector público como en el sector privado, esto con el propósito que sea un mecanismo que permita el desarrollo y la comunicación y, por supuesto, nos lleve efectivamente a alcanzar esa transformación digital que queremos. Y algo muy importante, que sin eso, aunque a veces lo vemos como una amenaza, realmente no lo es. Necesitamos capital humano formado que entienda y que sea capaz de afrontar los desafíos de la cuarta revolución industrial, con el fin de asegurar que tengamos capacidades locales para enfrentar estos retos y no que tengamos que importar capital humano para que nos ayuden con software, con desarrollo de software, con desarrollo de plataformas, sino que acá lo podamos desarrollar. Y por último, tenemos dentro de esas condiciones habilitantes preparar a Colombia para los cambios económicos y sociales que lleva la inteligencia artificial. Fíjense que estos son retos importantes porque en algún escenario yo planteaba que, y también tal vez en otro escenario de aquí de los del SENA, he mencionado que en Colombia nosotros tenemos situaciones en donde sectores están todavía en la primera revolución industrial y otros están muy avanzados en la cuarta revolución industrial. Entonces, continuando con los antecedentes, nosotros tomamos como base un trabajo, un marco teórico que viene desarrollando como le mencionaba, el Instituto Alemán de Metrología, para ya entrar en todo este escenario que acabamos de plantear de política gubernamental y decir, el país no está ajeno, sino que está ofreciendo las herramientas para irnos incorporando. Y por supuesto, el instituto forma parte de gobierno y se va viendo inmerso y avanzando en estas dinámicas de la transformación digital. Y para eso hemos venido siguiendo los pasos de lo que está adelantando el Instituto Alemán de Metrología. Para esto, ellos comenzaron con algo muy importante, que es lo que denominamos el certificado de calibración digital, que nos parece que es la ruta por donde debemos comenzar a avanzar. Y hay que pensar y aclarar que el certificado de calibración digital no es un documento que se transfiere, o sea, no se llama certificado de calibración digital porque se transfiera de forma digital. No, está pensado para que sea una máquina quien desarrolle la información, compile y estructure la información y se la entregue para que otra máquina la tome,
saque de allí los elementos que se requieren desde el componente metrológico, lo aplique en un proceso y eso se vea reflejado en parámetros de calidad de producción. Como ya lo mencionábamos, entonces, en un marco de política como gobierno digital en Colombia, exige entonces que el INM piense en estos mecanismos porque además se convierten en unos elementos de transparencia, seguridad y eficiencia entre la interacción clientes-ciudadanos. Antes pensábamos que nos tocaba llenar un formulario, ir a entregarlo, luego esperar que nos dieran respuesta. Hoy en día, sencillamente entramos a una plataforma, digitamos unos datos, las plataformas cada vez son, diríamos, tienen inteligencia artificial que le llaman a uno la atención sobre aquellos datos o situaciones que potencialmente pueden estar errados. Fíjense que nosotros tenemos aquí en Colombia unas situaciones muy particulares y que nos llevan, por eso mencionaba hace un momento, que se requiere la importancia de la formación del capital humano y también de las plataformas digitales. Nosotros en el instituto, como más adelante lo vamos a ver, implementamos un sistema de BPM en donde los usuarios digitan la información para que vayan creando prácticamente una parte esencial del certificado de calibración. Pero encontramos que los ciudadanos todavía escriben, por ejemplo, kilómetros con K mayúscula y M mayúscula. Obviamente desde el instituto nosotros no podemos publicar un certificado con ese tipo de errores en la escritura del sistema internacional. ¿Qué necesitamos? Entonces, ir procurando que la herramienta, cuando el ciudadano escriba kilómetro en mayúscula o kilogramo en mayúscula, la herramienta le llame la atención y le diga, mire, aquí hay un error y por lo tanto debería corregir. O le sugiera un valor para que lo coloque de forma apropiada. Fíjense que estas son nimiedades, pero que uno dice, eso sí, eso aparece en estas estructuras digitales porque ellas están parametrizadas y los parámetros obedecen órdenes que nosotros les hemos creado a través de algoritmos. Entonces viene esa parte en donde necesitamos que todos esos elementos se depuren para que haya ese principio, ese mecanismo de transparencia, seguridad y eficiencia en la interacción. Pero también generar la confianza y comparabilidad en el ámbito internacional. Es decir, que no tengamos una estructura local acá para nosotros, sino que haya interoperabilidad en toda la infraestructura de la calidad. Un certificado que lo emite el instituto perfectamente puede, a través de un sistema de códigos QR u otro mecanismo, consultarlo, por ejemplo, un evaluador del Organismo Nacional de Acreditación o a través de también un código QR cuando se hace la verificación de un instrumento sometido a control metrológico, que el ciudadano pueda ver toda la ruta hasta llegar a determinar que efectivamente eso llegó a la trazabilidad de los patrones que conserva el Instituto Nacional de Metrología. Entonces, fíjense que todos estos elementos nos van generando retos. ¿Tenemos avance en digitalización? Sí, nosotros ya comenzamos desde hace cerca de unos 2 años a avanzar en esta línea y con el punto que tenemos más, diríamos, más cotidiano y de más fácil acceso, que es con el tiempo. Recordemos que el tiempo, la unidad de tiempo es el segundo, pero la hora, que es la que utilizamos todos en muchos aspectos, la hora o el tiempo universal coordinado resulta del consenso de la información que emiten los institutos de metrología. Colombia, desde el año 2015-2016, está aportando a la UTC. ¿Eso qué significa? Que nosotros, con nuestro sistema de relojes, permitimos una sincronización y permitimos aportar para encontrar ese promedio internacional y establecer la hora universal del tiempo universal coordinado. Entonces, allí prácticamente que se está haciendo una calibración en tiempo real. ¿Por qué? Porque estamos midiendo el desfase de sincronización, el desfase entre los diferentes institutos del mundo y dijimos, mire, por aquí es una ruta en donde podemos comenzar a avanzar hacia un certificado de calibración digital y también hacia una ruta de calibraciones remotas.
También entonces el instituto dijo, mire, pasamos del certificado impreso, pasamos a un certificado con copia de papel de seguridad, pero dijimos, hoy en día el ciudadano necesita la información en medios magnéticos. Entonces comenzamos a implementar una plataforma que es el Business Process Manager, que es el BPM Metro, para el proceso de gestión y servicios de los que presta el instituto. Por ahora, eso se está enviando como una información digitalizada en forma de PDF. Lo que esperamos es que esto nos dé la oportunidad para extenderlo y poderlo anclar a los sistemas tipo LIMS que tienen los laboratorios acreditados o los usuarios de la trazabilidad. ¿Cuál es el riesgo de quedarnos estancados en esto? Pues es un riesgo de obsolescencia, ¿cierto? Es quedarnos en un certificado en papel que de pronto nadie le interesa y que difícilmente puede ser interpretado o usado en otros lados, perdón. Entonces venimos hacia una gestión de sensibilizar a los usuarios de la infraestructura, de la calidad, de los beneficios de la digitalización del certificado, transparencia, seguridad y eficiencia. De otro lado, es un riesgo de aislamiento. Pensemos entonces que sí, nosotros aquí seguimos con certificados en papel, pero cuando queramos traer la trazabilidad de otros institutos de metrología o de otros países y el certificado nos lo entregan en forma, un certificado de calibración digital, pues nosotros decimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? No, nos toca aprender a interpretar y a leer este tipo de certificados. Pues si aprendemos a interpretar y a leer, pues hay que masificarlo también aquí internamente en el país. Entonces, esa es la gestión que estamos, participar en los escenarios internacionales como grupos de trabajo, comités. De hecho, ya en el SIM, en este momento, que es el Sistema Interamericano de Metrología, se está pensando en la creación de un grupo de trabajo en transformación digital en metrología. ¿Por qué? Porque la necesidad es apremiante. También en otro escenario les comentaba que nosotros hacia el año 2008, 2009 tal vez, o 2010 comenzaron la era de los smartphones. Y en menos de 4 años, el 80% de la población tenía un smartphone porque encontraba muchos beneficios. Lo mismo, a veces nos da un poco de miedo o de susto entrar y conocer estas cosas, pero una vez encontramos la versatilidad, la agilidad, las facilidades que nos brinda, la seguridad en la información, porque todo esto está pensado en que existan estructuras informáticas que nos permitan enviar información sin que sea fácilmente, diríamos, corruptible. Entonces, eso nos ayuda también a mantenernos informados. Y sobre todo, que existan esas alertas tempranas para que las personas conozcan el estado, por ejemplo, de la trazabilidad de sus laboratorios. ¿Cuál es la experiencia entonces del PTB de la que hemos venido hablando? El PTB entonces planteó un escenario en donde nosotros vemos en primera instancia que es una visión de largo plazo, en donde, ¿qué venimos integrando? Allí se integra, hay que trabajar primero en una forma particular de escritura del Sistema Internacional de Unidades, en una forma particular de escritura del vocabulario internacional de metrología. También allí una forma particular de expresión de la estimación de la incertidumbre. Por supuesto, unas formas particulares de escritura de las constantes físicas sobre las cuales se reestructuró el Sistema Internacional de Unidades. Y viene, por supuesto, un reto muy importante para la ISO, que es la ISO, que es quienes gestionan y publican la norma 17025, que es la norma diríamos, de referencia para los laboratorios, porque deben entrar también a entender que el certificado de calibración estará construido en esta estructura. Y allí entonces viene una parte importante que se
involucran allí estas partes en normas, pero luego viene la parte de los laboratorios que tiene que hacer una administración de datos, generar unos resultados de calibración, tener unos comentarios que se hagan al documento o las conclusiones del documento, y luego todo eso mezclado, siguiendo una estructura criptográfica, poderla sacar como un certificado de calibración digital. Ojo, no es para que tengamos un documento nuevamente impreso. Claro que lo podemos tener impreso. Ayer o antier escuchaba yo un programa sobre la factura electrónica. Decía, oiga, la factura electrónica no se creó para que usted la esté imprimiendo, no. Es porque existe una plataforma que le permite evidenciar que usted tiene se le ha generado una factura electrónica. Pero si alguien todavía usa el papel, pues la factura electrónica le permite imprimir. Aquí también existirá una forma en que podamos imprimir ese certificado, pero lo importante es que sepamos entender y traducir la forma como está escrito allí el certificado. Entonces, como lo mencionan acá, se menciona acá, se busca garantizar la uniformidad de todos los sistemas de medición, unidad, tiempo, cumplir con las normas, en este caso allá de Europa, la DIN ISO 17025, y ese es el propósito que tiene allí, diríamos, el PTB. ¿Qué viene haciendo además el PTB? Viene apoyando en la normalización de todos los ámbitos como lenguajes, formatos de archivo, por ejemplo, una estructura XML, estructura de metadatos, plataformas, ejemplo, IPv6, SQL, para que se pueda transferir la información de forma confiable. ¿Eso por qué nos lleva? Porque debemos pasar de las mediciones sin contacto, también de las mediciones con contacto a las mediciones sin contacto. De ahí entonces viene otro escenario que entra en juego y que es un reto también para la metrología, que es lo que llamamos la sensórica. Nosotros sabemos desde tiempos inmemoriales que un resorte es un sensor de fuerza, pero no es un sensor digital. Hoy en día los sensores de vibración, ópticos, digamos, por características de materiales, vibración, son los que comienzan a ganar un pulso importante en la metrología. ¿Por qué? Porque los instrumentos de medición en el futuro ya no los vamos a ver como los vemos actualmente, sino que van a estar incorporados a toda una infraestructura dentro de la industria. Y entonces lo que tenemos es que pensar en una metrología que sea capaz de llegar a esos sensores, no como el instrumento tradicional, sino directamente al sensor y frente a la magnitud que se está trabajando. Y para eso tenemos que pensar en todos estos retos también de la era digital. Digitalizar y digitalización. O sea, hay mucha información que todavía tenemos en medios físicos y posiblemente la necesitemos todavía en unos cortos o mediano plazo. También hay que pensar en la arquitectura de datos. Y entonces aquí entra la parte de normalización y todo lo demás para que existan normas de cómo se escriben y qué arquitecturas, seguridad y lo demás. Viene un reto importante para el Sistema Internacional de Unidades, es cómo codificarlo. Viene, por supuesto, la generación del certificado digital y algo muy importante, las calibraciones remotas y los patrones simulados. ¿Eso qué significa? Que yo a través de un software puedo simular el comportamiento de un equipo y extrapolar, si sigue comportándose de esta manera, mañana posiblemente puede tener un error de este tipo. Entonces yo no voy a esperar a mañana para que el instrumento sufra el daño, porque él con los datos de ese equipo que está trabajando, más los datos de otros equipos en otras organizaciones que tienen un comportamiento o un trabajo similar, puede ir generando un patrón virtual y decir, mire, como recibe este tipo de esfuerzos, como trabaja en estas condiciones, como trabaja con esta intensidad, como lo manipulan de esta y otra manera, esto se va generando un desajuste que puede desviarse de su punto de exactitud y generar una alerta temprana. Entonces,
Fijémonos que ahora parte de la trazabilidad estará montada en la nube. Y para eso entonces se ha venido también trabajando en aspectos importantes como estos. Es en crear una infraestructura en donde todos nos veamos, diríamos, involucrados. Y básicamente siguiendo la línea del PTB, ya volviendo después de pensar que estos son los retos que están de por medio de eso que acabamos de ver, de lo que viene el PTB, luego vemos unos retos físicos propios de la metrología y volvemos otra vez al escenario, pero eso cómo tiene que interactuar. Entonces, por un lado, tenemos que hablar de seguridad de datos. Y eso comienza, la seguridad de datos no es solo al final del proceso, no. Comienza desde los sistemas de medición digital, luego que exista un lenguaje armonizado, que exista una plataforma metrológica para que haya un intercambio seguro entre esos datos. Pero no es solo la seguridad, tenemos que también hablar del formato de datos. Entonces, información que sea legible por máquinas, ¿cierto? Es decir, que la máquina lea, una máquina lea al sensor, lo transforme en una señal que pueda ser llevada, transformada y entregada a otra máquina. Que exista un formato de datos, por ejemplo, el XLM, el JSON, otros que pueden existir en el mercado, que se están pensando que podrían ser los que se utilicen, que existan metadatos estandarizados y estructurados. ¿Sí? Aquí de nuevo entra la inteligencia artificial, que es la que organiza estos datos y prevalencias o nubes que me dicen, mire, los términos o los valores que más se están generando son estos o aquellos, para que pueda generarse una comunicación basada y unificada en el sistema internacional de unidades, que es el que se está pensando en ese contexto. Ahora viene la disponibilidad de los datos, que los datos siempre estén ahí, porque si se nos está perdiendo información, pues resulta crítico, ¿cierto? Entonces, que exista una comunicación de datos seguros, que, como mencionamos, lenguaje nuevo armonizado, que existan esos metadatos armonizados, que hayan definidos roles y accesos para la información. Es decir, no todas las personas le interesa toda la información de lo que puede tener un certificado digital o una información digital en metrología. Puede ser que el ciudadano que revisa el control metrológico de una estación de servicio le interesa saber que la autoridad fue quien estuvo haciendo verificación del instrumento, pero quizá a la autoridad le interesa saber de dónde provenía la trazabilidad con que se hizo la verificación de ese instrumento. Fijémonos que aquí con un ejemplo sencillo ya podemos ver diferentes roles. De pronto a la autoridad de metrología le interesa saber también cuántas veces se usó ese instrumento, cuál fue el desajuste, para comentarlo y mirarlo cómo es la línea de su trazabilidad. Pero pensemos en el que fabrica el instrumento de medición. Él también es una parte interesada. Claro, porque él quiere saber cómo se comporta su instrumento en la línea de tiempo y saber qué mejoras debe ir generando en la línea de tiempo en su producto para que sea cada vez más exacto, más preciso y por lo tanto ofrezca esa transparencia, seguridad en la información. Por último, viene en este mismo esquema las estructuras. Que existan estructuras con requisitos legales y protección de datos y del consumidor. Que existan interfaces de Internet para que pueda comunicarse, como mencionábamos en la política de los COMPES, esa relación Estado, sector productivo, sector industrial sana, que permita la comunicación entre estos dos grandes sectores, que existan arquitecturas estandarizadas para que sea de práctico y aceptable legalmente esa información, porque lo mismo, nosotros al final nos van a decir, ¿y esto sí es cierto o es válido? Sí, sí es válido. Pensemos como cuando ahora nosotros compramos en Internet.
¿Es válido que yo le gire mi dinero a una plataforma y que mañana me espero que me llegue el producto? Sí, yo estoy pagando, ahora el mostrador es un teléfono, ¿cierto? Y el producto lo veo yo en una imagen. Entonces, claro, existen sistemas que le dan esa legalidad a todo este proceso. Bien, seguimos entonces con estos avances en relación con la infraestructura de calidad y volviendo a nuestro gráfico que teníamos anteriormente, entonces vemos por acá algunas organizaciones que se podrían ver involucradas o que formarían parte de todo este desarrollo, no solo desde la metrología, porque la metrología no actúa sola, la metrología actúa en conjunto con la normalización y la acreditación para que finalmente se vea reflejada su efecto en el consumidor. Nosotros, lo mencionábamos en alguna de las otras charlas, nosotros no compramos metrología pura, nosotros no compramos longitud, no compramos masa, no compramos, sino compramos productos en donde esperamos que las longitudes, la masa, la fuerza, la temperatura formen un elemento esencial de los parámetros de calidad que nosotros queremos adquirir. Y eso se utiliza a través de normas que existen para que se genere un producto, pero también de laboratorios de calibración, ensayos que garantizan que se cumplan esos parámetros o estándares de calidad. Entonces, en este escenario vemos por acá el INM participando, el Ministerio de Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio, que juega un papel importante como ese garante, porque nosotros, de que las mediciones se están realizando de forma correcta. Nosotros en nuestras casas no nos vamos al supermercado con una balanza debajo del brazo para ir pesando todos los productos preempacados. No, la superintendencia cumple esa labor, el Estado a través de la superintendencia cumple esa labor de darnos esa tranquilidad de que cuando nosotros estamos pagando por un producto, el producto contiene y dice contener lo que está mostrado en una etiqueta. Entonces, por eso es necesario que en este esquema todos estemos involucrados. Y por supuesto, la academia, la formación juega un papel importante, porque necesitamos tres escenarios importantes acá. Ciudadanos educados para comprar con calidad, ciudadanos que sean capaces de transmitir y apropiar estos conocimientos para que la metrología, la acreditación, la normalización y toda la infraestructura de la calidad funcione armónicamente, es decir, gente formada en aplicación de la infraestructura de la calidad, pero también personas y capital humano desde la academia que sean capaces de crear estas plataformas, estas arquitecturas para que toda esta información y todo este manejo del Big Data se lleve de forma apropiada, segura y con propósitos nobles y de progreso. Entonces, fijémonos que son esos tres escenarios. De nada nos sirve, ¿cierto?, si tenemos muy buenas plataformas, pero si no las usamos. O sea, no hay gente que las use. O de nada nos sirve si tenemos buenas plataformas, metrólogos, auditores, gente que estudia normas, que ayuda a construir normas, si nosotros los ciudadanos no entendemos para qué es esas cosas y no le damos un valor agregado, no le damos el valor que trae la calidad o no le entendemos ese valor agregado cuando el producto nos lo ofrecen con ciertos parámetros de calidad. Entonces necesitamos ciudadanos también educados para comprar con calidad. Adicional a eso, entonces, vemos que era lo que les comentaba. En el instituto ya hemos venido trabajando en esas tres fases. Y quiero devolverme un segundito a la diapositiva anterior. Pensemos que esta figurita la giramos 90 grados y entonces vemos esta figurita acá, en donde en primera instancia estamos generando información desde máquinas, las estamos transformando en información digitalizada para entregárselo a una serie de usuarios que van a ser quienes utilicen esa información. Y esto es lo que el instituto ha venido avanzando, ¿cierto? En implementar su BPM,
en una primera fase en el 2019-2020 para servicios metrológicos de calibraciones, capacitaciones, materiales de referencia, ensayos de aptitud, asistencia para las PQRSD. ¿Y eso qué buscamos? Entonces, que podamos hacer una rastreabilidad confiable a toda esta información, confiabilidad en la información que efectivamente se genera desde el instituto hacia el usuario que nosotros queremos, que se conserva en una plataforma inalterable, ¿cierto? Que esto nos permite un mejoramiento continuo porque el manejo de toda esta información nos dice, oye, mire, se está presentando un error recurrente en este aspecto. Lo que les comentaba al comienzo de mi charla, nosotros en el instituto pues no previmos en un principio que la gente cuando entrara a la plataforma cometiera tantos errores en digitalizar, por ejemplo, la dirección o los nombres de los equipos o los parámetros, el uso de los símbolos del sistema internacional. Pues sí, sí se cometen. ¿Y qué eso significa? Ah, bueno, eso lleva a que tengamos que implementar una supervisión inteligente para no tener que estarle ajustando al final del proceso esos errores que pueden cometer los usuarios. Y también darle orientaciones de parametrización. Entonces, hay instrumentos de medición como las balanzas que depende del sector, le llaman balanzas, básculas, grameras, masas, pesas. Entonces, oye, tenemos que buscar un parámetro para que todos lo identifiquemos de la misma forma y que también, por supuesto, eso lo debe entender un evaluador en un proceso de acreditación, ¿cierto? Ah, es que antes le llamaba, no, es que el sistema se va parametrizando y ahora el nombre es un nombre coherente internacionalmente y por lo tanto este tipo de instrumentos, el nombre que le vamos a dar es ese, no vamos a utilizar un lenguaje quizá coloquial o propio del sector, sino que lo vamos a manejar como un lenguaje mucho más universal. Entonces, y por supuesto, el plan de seguridad y privacidad en la información, que el ciudadano se sienta tranquilo, que su información está protegida y no se utiliza salvo para aquellos fines en donde él expresamente ha dado su consentimiento. ¿Qué sucede? Que esto no es algo que nosotros no lo soñamos o nos despertamos un día con que tenemos que movernos hacia allí. No, el mundo se está moviendo hacia allá y existen metas importantes. En América Latina, apenas el 65% de los institutos nacionales de metrología ha iniciado desarrollos o actividades pilotos en digitalización de metrología, pero esperamos aquí, a la vuelta de la esquina, en 5 años, que el 80% tenga digitalizados todos sus servicios. Que el 60% apenas tiene pequeños desarrollos en nube. Aquí en Colombia, por ejemplo, existe el CIMED, el CICERCO, que son nubes de información que posiblemente podrían ser extrapolaciones para pensar en una nube metrológica. El 50% de los institutos nacionales de metrología apenas tienen tecnologías de información y capacitación. Ahorita con todo este problema de la pandemia, la formación virtual llegó no para pasar una estancia, no, llegó para quedarse. Conversaba con alguien la semana pasada y le decía, sí, mire, por lo menos el 80% de las actividades de formación en el instituto van a permanecer con elementos sustanciales en formación no sincrónica, es decir, que la persona vaya formándose a través de plataformas virtuales. Claro, porque cada vez contamos con herramientas más sofisticadas que nos permiten una mejor interacción. Asimismo, tenemos aquí que el 85% espera en el 2025 haya demandas de servicios de calibración digitalizadas y que empecemos la generación de la comunicación de la generación 5G, que el 70% de los institutos de metrología en América Latina espera servicios asociados con calibraciones y ensayos remotos, que el 70% espera que haya normas
y lenguajes de códigos metrológicos, que el 70% espera que haya demanda de modelos matemáticos. Hay un trabajo importante para los estadísticos y los matemáticos para que ayuden en todos estos algoritmos que nos permitan el manejo de la información. Se espera que se use, por supuesto, en un 67%, ya seamos, o sea, el 67% es cuando uno dice, ya hay una cultura relativamente avanzada en usar un certificado de calibración digital. Y es decir, que esto no sea ya una novedad. ¿Con quiénes esperamos trabajar? Ya les voy a contar. Entonces, el instituto viene trabajando en este momento en el marco del SIN, antes de que se cree el grupo de transformación digital en el Sistema Interamericano de Metrología, en un programa que se llama N4DT. Entonces, que es este que le estoy presentando acá, en donde tiene 5 líneas de trabajo y el instituto en este momento trabaja en transformación digital y en estrategias para transformación digital y en todos estos elementos. ¿A través de qué temáticas? Del certificado de calibración digital y la estrategia de transformación digital de los institutos. Claro, aquí está, por supuesto, la metrología en la industria 4.0, la digitalización de la metrología legal y la automatización de los procesos en los laboratorios. Estos elementos van todos unidos. En la medida que nosotros avanzamos en esta, de manera inmersa se van dando los demás. En la medida que nosotros pensemos en el certificado de transformación digital, también se van dando acciones en estos otros elementos. ¿Eso qué significa? Que al final del día nosotros vamos a estar involucrados en todos y no vamos a ser ajeno a ninguno de estos 5 temáticas. ¿Cuáles son las acciones comunes? Colombia ha iniciado la automatización de sus procesos. Nosotros tenemos certificadores de firma digital, tenemos el BPM, tenemos la factura electrónica, todos los procesos de estampado cronológico con la hora legal. Costa Rica también ha iniciado firmas digitales, algunos casos para transferencia electrónica, esquemas similares al BPM. Países como México y Canadá están trabajando en estrategia de automatización y transferencia electrónica de datos. Costa Rica también en digitalización, Uruguay en automatización de procesos, INTI también en experiencia en metrología legal, que podría ser un aliado importante para las labores que desarrolle la Superintendencia de Industria y Comercio. Fijémonos entonces que aquí es un trabajo mancomunado de todas las entidades que formamos parte de la infraestructura de la calidad y también de los otros institutos para no repetir o replicar esfuerzos, sino desarrollos que están allí los podemos apropiar de forma, diríamos, técnica, coherente y no sencillamente como un trasplante, sino de acuerdo a la evolución que tengamos acá y a las necesidades y demandas del mercado. De otra parte, en el ámbito internacional, pues nosotros ya iniciamos una participación, un acercamiento para involucrarnos en la aprobación del Sistema Internacional Digital como norma para seguir por los institutos nacionales de metrología y por poner proyectos de cooperación primero para pensar en nuestros patrones digitales. Fíjenos que muchos institutos nacionales de metrología, cuando uno va y dice, mire, yo tengo el mismo patrón que tiene tal país, oye, qué interesante es que a través del patrón digital o del Digital Twin, estamos haciendo casi lo equivalente a una comparación simultánea de lo que actualmente nosotros nos gastamos meses y meses haciendo una comparación interlaboratorio, sino que a lo mejor allí ya tenemos una base para luego pasar a una confirmación en una comparación interlaboratorio. Es decir, que vamos a tener sistemas que en tiempo real, así como tenemos los relojes de cesio como sistemas disciplinados de sincronización de la hora, pues también lo podamos hacer con otros patrones. Es que ya dimos un paso importante, ya tenemos un ejemplo palpable. La UTC es el consenso de todos los institutos nacionales de metrología. La UTC no tiene comparaciones claves. ¿Por qué? Porque
constantemente es una comparación clave en donde participan los institutos. Claro, lo que buscamos es relojes que sean más exactos cada vez, sistemas que tengan menor desfase, sistemas, ojo, sistemas de transferencia de datos que no nos generen retrasos en la información. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un patrón muy bueno, pero si tenemos un desfase en la transferencia de la información, ese es el reto actual para los ingenieros. Pensemos que es el reto que tenemos hoy en día cuando nosotros queremos pensar en la impresión de la información. Por eso casi que nos dimos por vencido y pensamos en cero papel, porque los computadores avanzaron en velocidad de manera agigantada, pero las impresoras nunca pudieron imprimir tantas miles o millones de hojas por segundo. No, estábamos supeditados a un mecanismo mecánico. Por lo tanto, ese es un reto también importante para nosotros hoy en día, las redes de comunicación. Y la tecnología 5G es una solución que si funciona de forma apropiada, en donde el tiempo, la base de tiempo es un insumo importante, funcionará. De lo contrario, se nos puede convertir en una superautopista, pero con muchos semáforos, en donde por supuesto no va a funcionar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos venido planteando para el Sistema Internacional de Unidades, que es un modelo de metadatos con directrices, normas y de metrología internacional esenciales ¿para qué? Para el uso de las unidades en la comunicación en esta era digital. Máquina, máquina. Y por supuesto, máquina, máquina traducida a hombre. Aplica también para quienes transmiten o requieren datos de medición de acuerdo a las especificaciones. Y tiene como principio básico la comunicación digital, armonizada, que sea clara, que todo el mundo la podamos entender, importantísimo, que sea seguro y que permita la transferencia no solo de datos, digamos, de cantidades enteras, o reales, sino también complejas, vectoriales y constantes. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo sería o qué significaría este código. Aquí estamos diciendo que el evento está ocurriendo en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia le corresponde el uso horario menos UTC 5 o UTC menos 5. Que el evento ocurrió a las 16 horas, 15 minutos, 3 segundos y 9 centésimas. ¿Y que qué día ocurrió? El 3 de noviembre del año 2011. Aquí pues estamos contando que en esta fecha se expidió el decreto que crea al Instituto Nacional de Metrología. Entonces, fíjense, todo esto que he mencionado está codificado, encriptado en este código. Importante acá, esto lo que nos está diciendo es que esto es Colombia. Si tiene otro número, pues será otro país. Ahora, si aquí al final aparece otro número, nos irá a decir, mire, esto es como al oriente o al occidente de Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que el tiempo es una base importante para podernos también ubicar. Pasos a seguir entonces. Venimos desde la caracterización de niveles de implementación de la digitalización y contrastarlo con las necesidades presentes y futuras del sector productivo, evaluar el marco institucional para promover la digitalización en Colombia y los países de la región, ejercicios pilotos de certificación del certificado de calibración digital en magnitudes que ya utilizan metadatos para generación de estos certificados, comenzar a trabajar en el entendimiento y la plataforma del lenguaje XML y uso del estampado cronológico. Entonces, esos son, diríamos, los retos importantes. E inmerso en todo esto está la metrología y la sensórica, que está detrás allá como la parte física de toda esta transformación digital. Y por supuesto, la armonización de toda la infraestructura de la calidad para avanzar en estos retos importantes que nos
plantean la industria 4.0. Entonces, eso era lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Quedamos atentos entonces a las preguntas o inquietudes que puedan tener desde el chat.